revisar esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, dentro de la definición, sabemos que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la función motora. Ese era el concepto previo que se tenía de la enfermedad, que era una afección principalmente de la neurona motora inferior y superior. Sin embargo, en estudios fisiopatológicos posteriores y epidemiológicos, se vio que no solamente la afección motora era lo que se afectaba, sino también había un deterioro cognitivo y conductual y un porcentaje de pacientes pudiera desarrollar demencia frontotemporal y viceversa, ¿no? Un porcentaje aproximado del 15% de pacientes que padecen demencia frontotemporal pueden desarrollar esclerosis lateral amiotrófica. Y aparte de eso, bueno, alteraciones neuropsicológicas, dado que se ha visto que tienen una tasa incrementada de depresión, ansiedad e incluso ideas suicidas o suicidio. Dentro de la epidemiología, bueno, la incidencia incrementa con la edad y es mayor entre los 60 y los 80 años, aunque la enfermedad se puede presentar desde la segunda década de vida. Usualmente en pacientes que presentan desde edades tempranas, tienen una progresión más rápida, un mayor riesgo de demencia y aparte, bueno, una mayor mortalidad, sobre todo asociado a mutaciones de ciertos genes, que ahorita vamos a mencionar algunos, ¿no? La incidencia global es de 1,6 a 2 casos por 100.000 personas año y la prevalencia es de 5 casos por 100.000 personas año. Dentro de los factores de riesgo principales, pues tenemos la edad, como lo mencionamos previamente, los antecedentes familiares, sobre todo pacientes que tienen un familiar de primer grado que hayan padecido ya sea esclerosis lateral amiotrófica o demencia frontotemporal por la carga genética que comentamos. Aquellos pacientes que fuman o que bueno, tienen un índice tabáquico alto, aquellos pacientes, esto es asociación, ¿no? Sobre todo en los estudios epidemiológicos en los que se ha estudiado esclerosis lateral amiotrófica, la mayoría o muchas de esas cortes han sido de pacientes que han hecho servicio militar durante años y han encontrado una asociación entre aquellos que han hecho el servicio militar y la esclerosis lateral amiotrófica y la exposición a metales pesados y toxinas, entre ellas algunos pesticidas. Dentro de la genética, bueno, el 90% de los casos se presentan como una enfermedad esporádica y el 10% como una enfermedad hereditaria. Dentro de la enfermedad hereditaria, lo que se ha evaluado en estudios de genoma completo es que la expansión del gen C9 por 62 es la causa monogénica más común de la enfermedad, seguido de una variante en SOT1, ¿no? Usualmente estos genes codifican proteínas que se encargan, digamos, de la expresión de RNA mensajero o microRNA o tienen alguna función como agentes antioxidantes, es decir, depurando agentes o especies reactivas de oxígeno que entran como parte de la fisiopatología de esta enfermedad neurodegenerativa. La presentación clínica, bueno, es una combinación de una disfunción de neurona motora superior y neurona motora inferior. Esta afección puede afectar segmento vulvar, cervical, torácico o lumbar. La debilidad que presentan estos pacientes es una debilidad progresiva, no es una debilidad que se mantenga de manera estática a lo largo del tiempo. Y de hecho es uno de los criterios para dudar de que este paciente tenga esclerosis lateral amiotrófica. Aquella debilidad que no progresa y que se presenta con alguna otra sintomatología o signo puede no ser esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Entonces la característica de estos pacientes es debilidad progresiva de la musculatura esquelética y esto puede afectar los movimientos tanto de extremidades, así como la musculatura vulvar, ¿no? Es decir, disfagia, disartre y disfunción o insuficiencia respiratoria. Usualmente la debilidad muscular se extiende en sentido contralateral, ¿no? A veces los pacientes pueden iniciar con un cuadro clínico eh, leve o incipiente en alguna extremidad, sobre todo en la parte distal, que posteriormente se puede extender más proximalmente, por poner un ejemplo.
aquellos pacientes que presentan mano caída o debilidad en el agarre de la mano, pues esta extensión de la debilidad se puede extender ya sea al antebrazo o al brazo de la misma extremidad o presentarse en la extremidad contralateral al mismo nivel, es decir, en la mano contralateral, o bien se puede extender hacia el segmento de la extremidad inferior ipsilateral, ¿no? Entonces, usualmente tienen una extensión contralateral, rostral y o caudal, que normalmente tiene, digamos que es anatómicamente contiguo. ¿Qué es lo que no encuadra dentro del diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica? Ya lo mencionamos, que la debilidad muscular no progrese o que se presente con disfunción que es predominantemente sensitiva o autonómica o que afecte los esfínteres, porque usualmente en la esclerosis lateral amiotrófica no se afectan ni los esfínteres ni la musculatura extraocular y tampoco se propaga a musculares o de la unión neuromuscular, la más común que afecta músculos extraoculares, que tenemos un casito ahí en el piso, pues es la miastenia gravis, ¿no? Que es la principal enfermedad de la unión neuromuscular. Ahora, ¿qué es lo que se presenta en las extremidades, no? Primero hay que definir qué es lo que vamos a observar eh, cuando se afecta la neurona motora superior o la neurona motora inferior, ¿no? Todo aquello que esté por arriba del tallo, es decir, a nivel de la corteza motora primaria, Salud. que anatómicamente son las células de Bett en la quinta capa de la corteza motora primaria, se puede presentar con esta triada, ¿no? Hiperreflexia, reflejos patológicos, el signo de Hoffman o Babinski o los sucedáneos, y espasticidad, ¿no? Son las características clínicas que nosotros observaríamos si es que está afectada la neurona motora superior. Si está afectada la neurona motora inferior, usualmente cuando es la musculatura vulvar, es decir, los nervios que emergen del tallo, usualmente inervan la musculatura de la región facial y del cuello, ¿no? Los núcleos de las neuronas, de los nervios que inervan las extremidades, el tórax, el abdomen y las extremidades inferiores, esos se localizan en el asta anterior de la médula espinal, ¿no? ¿Y cuáles son los signos clínicos de estos pacientes con afección de neurona motora inferior? Debilidad muscular, atrofia muscular y fasciculación. Aquí en la imagen de la derecha, bueno, es un video sacado del New England y un paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, lo vamos a reproducir. Lo que se observa digamos, en la exploración, eso que se observa es clono de la mandíbula. También podemos ver como la fase un tanto cafética de estos pacientes, que es una característica clínica que les puede distinguir de otras afecciones neuromusculares. Y en las piernas sí vemos las fasciculaciones, ¿no? Entonces, debilidad muscular, atrofia y fasciculaciones son datos de neurona motora inferior, hiperreflexia, signos anormales como Hoffman y Babinski, y espasticidad son de neurona motora superior. Ahora, es importante mencionar estas características clínicas porque la esclerosis lateral amiotrófica tiene diversos fenotipos, ¿no? Hay dos fenotipos con los cuales se pueden presentar los pacientes y que representan el 70% de las manifestaciones que pueden o como puede debutar una esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que es la esclerosis lateral amiotrófica clásica o de inicio espinal, es decir, que afecta los núcleos de las neuronas que se encuentran en el asta anterior de la médula y que puede ser de inicio cervical o de inicio lumbar, ¿no? Ambas representan el 34% de los casos de esclerosis lateral y ambos presentan datos de neurona motora superior y de neurona motora inferior. ¿Cómo se presenta o cómo inicia la esclerosis lateral de inicio cervical? Usualmente inician con debilidad de la mano, ¿no? Que es como la característica inicial y que pueden tener atrofia de la musculatura de los dedos, sobre todo los músculos
se encargan de la flexión del pulgar o de la extensión de las falanges proximales y distales. Usualmente, aparte de la debilidad de la mano, estos pacientes pueden progresar con una afección de la musculatura proximal, es decir, hacia antebrazo o brazo de la misma extremidad o al mismo nivel de la extremidad contralateral o a nivel lumbar del lado ipsilateral, por así decirlo, ¿no? Y con el tiempo estos pacientes progresan y desarrollan síntomas respiratorios por afección de la musculatura, o sí, por afección de la musculatura respiratoria y pues progresan en insuficiencia respiratoria crónica y o aguda, que es de lo que mueren la mayoría de los pacientes, ¿no? Los pacientes cuando inicia este problema pues pueden traducir o manifestar problemas tanto de la destreza como del agarre, es decir, no pueden sujetar, por ejemplo, la taza del café, no pueden abotonarse digamos, los botones de la camisa y usualmente estos pacientes son mal diagnosticados inicialmente con síndrome del túnel del carpo. Y ya bueno, ya comentamos cómo progresan. Los de inicio lumbar usualmente se presentan como pie caído, que es la presentación más temprana, y progresan igualmente, ¿no? En la misma extremidad, hacia la musculatura proximal, ya sea de la pierna o del muslo, o hacia la extremidad contralateral, o ocasionalmente pueden progresar hacia los segmentos cervicales ipsilaterales, ¿no? Y estos pacientes usualmente sufren alteraciones de la marcha o caídas frecuentes, que es por lo que consultan al médico. Dentro de las manifestaciones vulvares, bueno, recordemos que la musculatura vulvar se refiere a la afección, en este caso, de los nervios que emergen del tallo, y estos son los del 9 al 12, ¿no? 9, 10, 11 y 12, y se puede presentar como disartria mixta, tanto espástica como flácida. Esta, digamos, combinación es porque una disartria espástica está determinada por una afección de neurona motora superior y la flácida de una neurona motora inferior. Aparte de hecho, posteriormente progresan a disfagia y atrofia de fasciculaciones de la lengua con disfonía o dificultad para respirar. Y hasta el 30% de los casos puede presentar afecto pseudovulvar, que son ataques de risa, llanto o incluso bostezo, ¿no? Y aquí están las formas de esclerosis lateral amiotrófica, que es la segunda forma más común en que se presenta el ELA, ¿no? Que es de inicio vulvar, se presenta con debilidad que inicia en los músculos que controlan tanto el habla como la deglución. Usualmente la primera manifestación es la disartria y posteriormente progresan hacia disfagia. La parálisis pseudovulvar es un subtipo del inicio vulvar, pero no es clásico, es decir, no es representativo y usualmente tiene más manifestaciones vulvares y si se llega a extender hacia algunos otros segmentos corporales que usualmente no lo hacen, esta progresión es muy lenta. Y el afecto pseudovulvar, ya dijimos que son brotes emocionales incontrolables de risa, llanto o bostezo. Y aquí está otro video de un paciente con ELA de inicio vulvar, en el que se ve atrofia de la lengua y fasciculaciones de la misma. Entonces, bueno, el de inicio vulvar, la frecuencia de presentación es del 30%. Estos pacientes tienen afección tanto de neurona motora superior como de neurona motora inferior. El primer signo con el que se presentan es disartria y posteriormente progresan a disfagia. Usualmente estos pacientes también se quejan de que sienten la lengua entumida o la sienten pesada. Pueden tener pérdida de peso que no es explicada, pero posteriormente una pérdida de peso acelerada, sobre todo cuando progresan con disfagia, y es en el fenotipo de ELA en el que se pudieran beneficiar de una colocación del tubo de gastrostomía de manera inicial, antes de que progresen a una insuficiencia respiratoria, dado que la ventilación en estos pacientes suele ser muy difícil. Dentro de las manifestaciones respiratorias,
Usualmente el síntoma más común es la disnea, que inicialmente se presenta con esfuerzo y posteriormente en reposo. Pueden presentar también debilidad diafragmática, que es una disnea que empeora al pasar de la posición erguida a una posición de supina, y debilidad de los músculos expiratorios, es decir, con tos débil y dificultad para eliminar las secreciones. Y ya en casos agudos de insuficiencia respiratoria, pues uso de músculos accesorios, respiración paradójica, dificultad para respirar durante el habla. Esta imagen representa todos los fenotipos de la esclerosis lateral, siendo la de inicio espinal, ya sea de cervical o lumbar, los que se presentan de manera más frecuentemente, seguidos de los de inicio vulvar, y lo que se marca en cuadro, bueno, en color amarillo, es decir, que afectan las extremidades superiores, que están coloreadas de amarillo, o extremidades inferiores igual de color amarillo, son de dos fenotipos un tanto identificados, que son uno la pierna inestable y dos el brazo inestable, que la pierna inestable representa el 13% de los casos y el brazo inestable representa el 5% de los casos. Como mencionamos, en ambos la neurona que está afectada es principalmente la neurona motora inferior. En el caso de la pierna inestable, pues se genera debilidad muscular en las piernas y muy pocas veces progresa a una atrofia muscular progresiva. Este fenotipo no se generaliza y usualmente si lo hace, la progresión es muy lenta. En el caso del brazo inestable, igual, la disfunción es principalmente de la neurona motora inferior y la debilidad se presenta, a diferencia de la debilidad que se presenta en el inicio espinal, en el de brazo inestable la debilidad inicia proximalmente y posteriormente se extiende hacia distal. Igual es poco probable que estos pacientes progresen a atrofia muscular progresiva, que es otro fenotipo del que ahorita vamos a hablar, y usualmente pueden progresar con manifestaciones de neurona motora superior, que esta también se le denomina displasia amiotrófica braquial, ¿no? Los otros fenotipos que afectan principalmente la neurona motora inferior es la atrofia muscular progresiva, en el cual se presentan con debilidad de la musculatura de las extremidades y que aparte afecta los músculos que se encargan tanto de la deglución como del habla y progresan hacia insuficiencia respiratoria. La atrofia muscular progresiva representa aproximadamente el 3% de los casos. Ahora, dentro de la misma figura, aquellos que presentan o que se colorean de color azul, son aquellos en los que la afección es principalmente de neurona motora superior. Como vemos en la imagen, el más representativo de neurona motora superior saliendo de los fenotipos clásicos es el piramidal y posteriormente la esclerosis lateral primaria y muy raramente la hemipléjica, que puede simular un evento vascular cerebral. La esclerosis lateral primaria, que representa el 4% de los casos, es una afección puramente de la neurona motora superior que causa debilidad de las extremidades, del habla, de la deglución y menos comúnmente causa insuficiencia respiratoria. A diferencia de la piramidal digamos que es un fenotipo de la esclerosis lateral primaria, solamente que esta sí progresa hacia afección de neurona motora inferior, ¿no? Entonces, como para resumir esta imagen, los dos fenotipos clásicos de una esclerosis lateral amiotrófica es el de inicio vulvar, el de inicio espinal, y el de inicio espinal puede ser de inicio cervical o de inicio lumbar. Y la atrofia muscular progresiva y la esclerosis lateral primaria entran dentro de los fenotipos de presentación de una esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, como comentábamos al inicio de la presentación, los pacientes con ELA no solamente se caracterizan por afección de la musculatura esquelética, también tienen cierto trastorno de la función cognitiva y conductual, que usualmente ocurre en el 30 al 50% de los pacientes, y el 15% de ellos pueden incluso cumplir criterios de demencia frontotemporal. ¿Cuáles son las características de aquellos pacientes que tienen algún deterioro cognitivo? Usualmente es el lenguaje y la función ejecutiva.
y aquellos que tienen alguna afectación conductual, usualmente son apáticos, están irritables la mayoría del tiempo y tienen cambios abruptos en su forma de comportarse, ya sea en el hogar o en la sociedad, ¿no? Es decir, falta de higiene, cambios alimentarios. Y dentro de lo neuropsicológico, pues estos pacientes también tienen una mayor tasa de depresión, ansiedad, alteración del sueño e incluso ideas suicidas, ¿no? Y el estatus de la expansión de este gen, que es el que comentamos al inicio de C9orf72 y el inicio vulvar, son fuertes determinantes del deterioro cognitivo. Dentro del diagnóstico, bueno, la historia clínica y el examen neurológico es lo inicial para sospechar de que un paciente tiene esclerosis lateral amiotrófica, como ya lo comentamos. Estos pacientes es puramente una enfermedad neurodegenerativa motora que se puede presentar con síntomas cognitivos o conductuales y con pérdida de peso de manera inexplicada, por así decirlo. Dentro del abordaje diagnóstico, dado que no es una enfermedad tan común, para cumplir criterios definitorios de esclerosis lateral amiotrófica, siempre se tienen que descartar a otros procesos que puedan condicionar una sintomatología o signología similar al ELF, ¿no? Sobre todo en lo motor. Y para definir esto, pues usualmente se piden estudios electrodiagnósticos, es decir, estudios de conducción nerviosa, en el cual es la amplitud de la conducción motora puede estar ausente o puede ser de baja amplitud. Sin embargo, en estos estudios de conducción nerviosa, la sensibilidad no se ve afectada, ¿no? Y en los estudios de imagen, usualmente se pide una resonancia de neuroeje, sobre todo para descartar anomalías estructurales que condicionen la afección motora de las extremidades, ¿no? Y sobre todo los principales, pues las hernias discales o estenosis del conducto lumbar o del conducto cervical. Dentro de los criterios que se utilizan para definir a un paciente con ELA, usualmente o los más utilizados son los criterios del escorial, ¿no? Están los criterios del escorial previos y los revisados, y aparte los criterios de Gold Coast, que es los que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, para un diagnóstico de ELA, de acuerdo a los criterios del escorial, que son sensibles, son más criterios que los del GOLD, sin embargo, son menos específicos, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que no presenten el cuadro o que no cumplan los criterios del escorial, es poco probable que tengan él, pero si los presentan, no quiere decir o no es totalmente definitorio que la puedan tener. Sin embargo, los pacientes que cumplen con los criterios de Goldcock que se sospecha que tienen él, pues tienen mayor especificidad para definir que tienen la enfermedad. Entonces, estos criterios, los del escorial revisado, se refieren a la presencia de signos de neurona motor inferior por clínica, electrodiagnóstico o examen neuropatológico, así como signos de neurona motora superior por el examen clínico y que progresan y se extienden dentro de la región o a otras regiones, que es lo que comentábamos en la presentación clínica. Y aparte de esto, que no haya alguna otra enfermedad evidenciada, ya sea por electrodiagnóstico, por patología o por neuroimagen, que explique lo que se observa clínicamente en este paciente, ¿no? Es decir, estos son el screening inicial para un paciente con ENA de acuerdo a los de los poderes revisados, ¿no? Y los de Gold Coast son aquellos pacientes que presentan disfunción motora progresiva, evidenciada por el examen clínico o la historia del paciente, con una función motora normal previa, y que presentan disfunción de neurona motora superior o de neurona y de neurona motora inferior en al menos una región del cuerpo, o que presentan disfunción de neurona motora superior y neurona motora inferior en la misma región del cuerpo, solo si una región está involucrada, ¿no? Y bueno, que se excluyan otras causas de, de la presentación clínica. Entonces, la definición o los criterios de el escorial revisado nos lo pueden dividir en un paciente que tiene
ELA clínicamente definitiva, ELA clínicamente probable, ELA clínicamente probable, apoyado por los estudios de laboratorio, y ELA clínicamente posible. Esto hace como que un poco eh, engorroso el diagnóstico de acuerdo a estos criterios. Por eso es que posteriormente se hicieron los criterios de Awaji en el 2008 y los criterios de Gold Coast, que solamente estos últimos que tienen mayor especificidad para él, eh, lo, lo engloba como tiene él o no cumple criterios de él, ¿no? Entonces, de los criterios de la escoria revisada, bueno, tiene que haber una evidencia eh, de afección de neurona motora superior e inferior en una región vulvar o al menos dos espinales o neurona motora superior y neurona motora inferior en al menos tres regiones espinales para definirla o para que quede como clínicamente definitivo el diagnóstico de él. Y aquellos que entran dentro de lo clínicamente probable es que haya evidencia de neurona motora superior y neurona motora inferior en al menos dos regiones o con solamente neurona motora inferior que presente signos rostrales a esto. Dentro del diagnóstico diferencial, bueno, de neurona motora superior, usualmente las que son adquiridas son los fenotipos del ELA, ¿no? Que es la esclerosis lateral primaria. En el caso de que se presente con neurona motora superior e inferior, la esclerosis lateral amiotrófica, pues que es el diagnóstico del que hablamos, y en los pacientes que se presentan solamente con neurona motora inferior, pues el principal diagnóstico diferencial, pero que al final es un fenotipo de ELA, es la atrofia muscular progresiva. Pero dentro de estos trastornos de neurona motora inferior adquiridos, no solamente está la atrofia muscular, sino la amiotrofía monomélica, la neuropatía motora sensitiva de inicio facial y las infecciones como la polio o algunos virus. Y dentro de las hereditarias, aquellos pacientes que presentan solamente neurona motora superior, pues, está la paraparesia espástica hereditaria, aquellos que presentan afección motora inferior y superior, la esclerosis lateral amiotrófica de inicio familiar o la ataxia espinocerebelar, y aquellos con afección de motora inferior, la atrofia muscular espinal y la enfermedad de Kennedy. El pronóstico. Bueno, el ALS-FRS es como el score que usualmente se utiliza en los pacientes con ELA para definir la funcionalidad de estos pacientes. Y esto evalúa criterios tanto de movilidad de las extremidades, de disfagia, de disarquia y de interacción social. De acuerdo a de acuerdo a este score, es que nacen los otros dos para estadificar y dar un pronóstico del paciente, que es la estadificación de King's y el ALS-MITOS, ¿no? Que es, el ALS-MITOS es la abreviación de mito torino, si no me recuerdo. Entonces, dentro de la estadificación de King's hay cuatro estadios. El estadio 1, el estadio 4, el 2 y el 4 se dividen en A y B. Dentro del estadio 1 es cuando inicia el síntoma y se involucra la primera región, pero usualmente estos pacientes entran dentro de la sospecha, usualmente no son pacientes que todavía no se diagnostican con ELA, pero vemos que en este estadio 1 la media de supervivencia, aquellos que tienen un inicio vulvar, es de 19 meses, es decir, más o menos un año y medio, ¿no? En contraparte con aquellos que tienen inicio espinal, es decir, en alguna extremidad, que es de 59 meses, que usualmente son 4 años, ¿no? En el estadio 2A y 2B es aquellos pacientes que ya progresan y que tienen una segunda región corporal involucrada. La supervivencia en aquellos pacientes que tienen un estadio 2 que de inicio vulvar es de 19 meses y de inicio espinal de 28 meses. Obviamente, entre más avanzamos en la estadificación, la supervivencia va disminuyendo. En el estadio 3 tanto en el inicio vulvar como espinal, la supervivencia es de 13 meses y bueno, ya en el estadio 4 que son los estadios en los que se necesita gastrostomía y en el que se necesita ventilación no invasiva en el B, usualmente en el 4A de inicio vulvar es de 9 meses y en el de inicio espinal es de 6 meses y en el 4B es de 3 meses en inicio vulvar y 8 meses en inicio espinal.
Y en el ALS-MITOS, esta estadificación del 0 al 5 se basa en la funcionalidad del ALS-FRS. Aquellos que no tienen ninguna afección en algún dominio funcional tienen una baja probabilidad de fallecer, en contraparte, pues con aquellos pacientes que tienen un estadio 4 con al menos pérdida en 4 dominios, que tienen una mayor probabilidad de muerte. Dentro del tratamiento, al ser una enfermedad neurodegenerativa, la realidad es que no hay algún tratamiento que se haya evidenciado que retrase de manera significativa la progresión de la enfermedad. Algunos medicamentos como el Riluzol y la edaravona, el Riluzol, que es un inhibidor de excitotoxicidad glutaminérgica, puede prolongar la supervivencia en promedio 3 meses según los ensayos clínicos y con beneficios hasta 6 y 19 meses según los ensayos del mundo real. La edaravone, que elimina radicales libres, usualmente el beneficio se presenta cuando esta terapia inicia en etapas más tempranas de la enfermedad que tienen una función respiratoria preservada. Y dentro de los últimos estudios que se han realizado es la combinación de fenilbutirato de sodio y ácido taurorredoxicólico con una supervivencia más larga que es de 4,8 meses, bueno, 5 meses comparado con placebo, pero la realidad es que si vemos el beneficio en supervivencia que otorgan estos medicamentos, la realidad es que la supervivencia al administrar alguno de ellos no sobrepasa los 6 meses, ¿no? Pero bueno, son los fármacos que al menos en la FDA están aprobados como tratamiento modificador de la enfermedad para él. El tratamiento más allá de la modificación de la enfermedad, básicamente es dar el soporte necesario al paciente, lo que queda, pues sí, del resto de vida, tanto en la analgesia, la sedación, la ventilación y la nutrición, dependiendo del contexto clínico del paciente. Por ejemplo, aquellos pacientes de los que hablamos que tienen un inicio vulvar, que usualmente la progresión es disartria, disfonía y posteriormente disfagia, es el fenotipo que se beneficiaría de colocar un tubo de gastrostomía para alimentación enteral de manera temprana, en contraparte con otros fenotipos de ELA que usualmente no progresan tan rápido o no afectan la musculatura respiratoria, ¿no? Aquellos pacientes que todo paciente con él se le debe de hacer un clínic al menos cada 3 meses para evaluar en qué punto el paciente puede requerir una intervención para la ventilación. Es decir, si la primera terapia de elección pues va a ser la ventilación no invasiva, ¿no? Dentro de este screening, usualmente lo que se evalúa pues, son los signos, los síntomas y las pruebas de función respiratoria, evaluando sobre todo la capacidad vital forzada paciente en su PIN, ¿no? Y cuando el paciente presenta hipercamia o alteración de la musculatura vulvar, usualmente también se hace el screening con gases arteriales, tanto arteriales y venosos, y oximetría de pulso nocturno, que puede ser la causa de la hipercapnia nocturna, la causa de los dolores de cabeza matutino. Cualquiera de los siguientes criterios que se cumplen, usualmente se inicia la ventilación no invasiva. Estos criterios son pues signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. Dentro de ellos se incluye la ortopnea o pacientes que tengan una expresión inspiratoria nasal en olfateo menor o igual a menos de 40 centímetros de agua, o una presión inspiratoria máxima menor o igual a menos 60 centímetros de agua, ¿no? O una capacidad vital forzada en posición erguida menor al 75%, o en posición de sentado o supino menor al 80% si este paciente muestra signos de insuficiencia respiratoria. La hipercapnia a lo largo del día, definiendo hipercapnia mayor a 45, también es una indicación de ventilación o de iniciar ventilación no invasiva. Y usualmente esto se inicia dentro del primer mes de que se detecta que el paciente cumple los criterios para la ventilación. Una vez, y dado que la enfermedad va a seguir progresando, en estos momentos es
incluso desde el diagnóstico de la enfermedad. Siempre usualmente se le pregunta a los pacientes, o al menos es lo que se debería realizar idealmente, un consentimiento de voluntad anticipada. Lo que llamaba la atención es en todos estos estudios de pacientes a los que se les ha hecho el diagnóstico y se les ha preguntado el deseo, una vez que la enfermedad progrese en insuficiencia respiratoria y necesidad de tubo de gastrostomía, la realidad es que aproximadamente el 90% de los pacientes prefieren no recibir una ventilación invasiva una vez que fracasa la ventilación no invasiva, ¿no? Y bueno, es en este punto donde entran los cuidados paliativos. Dentro de los otros síntomas que usualmente requieren manejo en estos pacientes, dado que no pueden manejar adecuadamente las secreciones por la afección de la deglución, cuando presentan cialorrea, los agentes anticolinérgicos se pueden utilizar como los agentes de primera elección, como la atropina sublingual, la amitriptilina o el glicopirrolato. En caso de que el paciente lo siga presentando o haya dificultades para manejar las secreciones, específicamente la saliva, se puede inyectar toxina botulínica en las glándulas salivales. Para las secreciones usualmente se usan agentes mucolíticos como acetilcisteína o ifenesina y dispositivos que aumenten la presión inspiratoria y expiratoria, simulando un reflejo tuxígeno. En el laringoespasmo se puede utilizar el lorazepam o el baclofeno y aquellos pacientes que presenten afectos pseudovulvares, es decir, estos brotes como de risa o llanto incontrolable, se puede utilizar dextrometorfano con quinidina o inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Aquellos pacientes pues que de plano la disartria sea mixta, espástica y flácida, usualmente se utilizan dispositivos de asistencia para el habla o de escritura electrónica, como lo utilizaba este Stephen, y espasticidas, que usualmente estos pacientes se tratan junto con los calambres musculares con baclofen, ¿no? Y bueno, esto es como un breviario eh, o un resumen muy, creo yo, un tanto extenso. La realidad es que el cuidado de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, más que iniciar una terapia de soporte, que muchas veces también los pacientes no lo aceptan dado el pronóstico de su enfermedad, usualmente siempre implica un tratamiento de soporte adecuado, dado que el pronóstico es malo, al menos esos meses o en algunos casos años que quedan de vida, dar una calidad de vida adecuada, dado que, bueno, en esta situación usualmente la mayoría de los pacientes cuando fracasa la ventilación no invasiva, eh, no aceptarán la invasividad, pero bueno, eso ya es a consideración de los pacientes. Y bueno, esto sería todo de la revisión. Muy bien, Paquito. Este, ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno, como seguramente nadie va a tener dudas o preguntas, yo voy a preguntar. A ver, es, Bueno, sí se escuchó. ¿sí? ¿No? Ah, sí, yo tenía una pregunta, pero ¿pudieran regresar al cuadrito de los dibujitos? Es A ese. Ah, de la variante piramidal. Es que me faltó apuntar algo acá. Le tomaré screenshot para no robar tiempo. Gracias. Bien, ¿alguien más? Bien. Ay, caray, ¿quién es Coyote?
Soy yo, doctor. Disculpe, se me pasó cambiar el nombre. No sé quién eres. Soy Phil Sánchez de Neumología. Ah, ok. De ya, ¿cómo Nada, haces el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica? El diagnóstico es clínico por, o sea, no hay ningún estudio realmente que haga el diagnóstico, es por historia clínica y exploración física. Ujú. Y bueno, esto con base en los criterios del Escorial, que dijo Paquito que son los más específicos o más exactos para hacer el diagnóstico. ¿Cómo, cómo, qué hallazgos en la exploración física son sospechosos? Pues primero, la presentación inicial era lo que decía de la extremidad débil, ya se inicia generalmente con el brazo, con la pierna. em, Inicia generalmente con los hallazgos de neurona motora superior y posteriormente se pueden agregar los de motora neurona inferior. Igual depende del fenotipo. Ok, por lo general, antes que las extremidades superiores, ¿qué es lo que se afecta? Vulvares. Ok, vulvares, ¿y cómo lo podemos notar? Dijo que empezaba primero por disartria, disfagia. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora vamos a preguntarle a... mm, a ver, Cristina, Sí, Doc, ¿qué pasa? ¿cómo categorizas a la esclerosis lateral amiotrófica de acuerdo a los criterios de Escorial? Mm, Ahí está en pantalla. en Escorial, Sí, los no, no criterios estoy. del Escorial. Ujú. Lo de, bueno, aquí lo pusieron la definición clínica, la definición probable, probablemente con laboratorios sugestivos posibles y sospechado, ¿no? Perdón, no te escuché, ¿me lo puedes repetir? Sí, clínicamente definitivo, clínicamente probable con laboratorios que lo soportan, clínicamente posible y clínicamente sospechado. Ok. Son importantes las regiones que están afectadas, ¿no? Sí. De acuerdo. Eh, ahora, a ver, una pregunta para un R3. La subida de tono. A ver, Héctor. mm, Sí, doc. ¿Cuál es el fenotipo característico de la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Cuál es el fenotipo característico y la variante genética más frecuente encontrada en estos pacientes?
La variante genética creo que comentó Paquito que era una variación a LORS. No me acuerdo bien de la variante genética, pero creo que es a LORS. A ver, Paquito. Ah, C9ORF72. Que no prende el micrófono. Vale. Y la variación era entonces SOT1. Ajá, S0D1. Ujú. Listo, muy bien. Este sí está un poquito más. Subida de tono. Bien, ahora algo de manejo. Em, a ver, ahora ¿qué le preguntamos? A ver, a Jason. Ah, sí, mira, Carlitos también lo